Yo también tenía una falta de propósito y al final tú te das cuenta de esto porque sientes que aunque todo parezca que va bien, que todo te va bien, que pues, si no debería de tener queja, hay algo dentro de ti que dices, sí, vale, pero falta algo. Eso es una falta de propósito, yo también la tuve. Perdóname por mis pintas de hoy, la verdad es que últimamente me suelo poner un poco más guapa para YouTube, pero nos hemos levantado temprano, hemos estado, bueno, pues leyendo, haciendo un par de cosas en el ordenador y ahora estoy haciéndole unos cuantos tuppers para llevarle al Yayo, que hoy vamos a ir a verlo. Pero bueno, todo esto ya te lo he contado en las historias de Instagram. Y por cierto, que me encuentras en Instagram como Macarena Hernández V. Y hoy te quería hablar de esto del propósito porque cuando yo me encontraba en esa situación, y no hace mucho de eso, hace más bien poco, no entendía por qué, si parecía que todo iba bien, estábamos haciendo e-commerce, las tiendas iban bien, parecía que todo era la primera vez, después de la primera vez de arruinarnos, era la primera vez que parecía que estábamos levantando cabeza, ¿no? Lo que se dice. Las tiendas iban bien, todo iba bien, pero había algo que yo creo que tanto Óscar como yo los dos teníamos, y era eso de decir, sí, vale, todo parece que está en su sitio, todo parece que se está encaminando, pero aún así falta algo. Hay algo que no... Es como que te sientes incompleto, ¿vale? Y con el tiempo entendimos qué era esa falta de propósito y un poco te lo voy a hilar para que puedas entenderlo bien con el diezmo. Y dirás, Macarena, ¿pero qué tiene que ver esto? O sea, tener falta de propósito con el diezmo. Es una cosa que para mí está muy asociado. Lo que pasa es que tenemos una muy mala... te explico. ¿Qué pasa? Que yo, en algún vídeo de YouTube, ya te lo he contado, yo he ido siempre a colegios católicos y entonces pues muchas palabras y muchas... Esto creo que te lo explicaba en un vídeo aquí en YouTube. Bueno, no sé si me estás viendo en YouTube o me escuchas en Spotify o lo que sea, pero yo esto creo que ya lo expliqué. Yo tenía yo había creado una imagen de Dios que realmente no es la que tengo hoy, ¿me entiendes? Entonces hoy cuando me preguntan, ¿crees en Dios? Digo, sí, pero igual no en el mismo que tú, porque yo, pues todo eso lo aparté mucho de mi vida, simplemente porque tenía, como te digo, me había creado yo misma una imagen que no era la correcta. Y lo mismo pasa con esta palabra, con la palabra diezmo. Y justo el martes, en los debates que hacemos, estábamos hablando de eso y salió el tema del diezmo y me pareció muy curioso porque aprendí que el diezmo, creo que fue en la Edad Media cuando comenzó, y simplemente era que si tú tenías campos, pues tú trabajabas tus campos, bueno, todo el mundo trabajaba sus campos ahí, ¿no? Trabajabas el campo y cuando ibas a cosechar, ¿vale? Cuando ibas a recolectar lo que habías cosechado en tu campo, lo que habías plantado en tu campo, el 10% de tu campo no lo recolectabas, o sea, no lo cosechabas. Si habías puesto en tu campo patatas, pues el 10% lo dejabas ahí las patatas, y esto era el diezmo. Por eso el 10%, porque esto era para las personas que no tenían para comer, que pudiesen, tener. Entonces los pobres iban y cogían de ahí comida para... Digo mucho cogían, pero es que en España se dice así, se dice coger, ¿no? Entonces igual si me escuchas de otro país, pues te parece un poco raro, pero bueno, ya te irás acostumbrando, porque me sale solo, no me sale así. Entonces era para eso, para que los pobres pudiesen coger lo que sobraba, ¿no? Lo que dejaban allí los agricultores, que ese no era lo que sobraba, o sea, realmente creo que era una ley. O sea, tú por ley tenías que dejar ese 10%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego, igual te pasa como a mí. Yo el diezmo no lo asociaba a esto, ni tenía ni idea de que había empezado así. Yo el diezmo lo asociaba a tipo el cepillo de la iglesia. No sé si me entiendes. O sea, tú cuando vas a la iglesia, pasan con el cepillo y tú tienes que echar dinerito, ¿no? Y yo lo asociaba a esto y entonces yo decía, sí, hombre, yo voy a darle dinero a la iglesia, no te fastidia, no tienen suficiente dinero para que yo les dé. Ese era mi pensamiento. Hasta que entendí
que al final el diezmo es tu aportación a la sociedad. Y no tiene por qué ser económico, ese es el error, ¿vale? Que lo asociamos a que no es que el 10% de lo que yo gano o el 10% de lo que yo cosecho o el 10% de lo que sea lo tengo que donar a otros. No tiene por qué ser en tiempo, o sea, no tiene por qué ser en dinero. Puede ser en tiempo, puede ser en energía. Al final es tu servicio, es tu aportación, es lo que tú sirves a la sociedad, evidentemente con una buena intención y sin esperar nada a cambio, ¿vale? Hay muchos, bueno, pues lo habrás visto y lo habrás escuchado, ¿no? Hay muchos grandes empresarios, grandes fortunas que, bueno, pues que donan, y al final tú cuando entiendes que cuanto más das, más puedes dar, y cuando lo haces sin una intención de recibir algo a cambio, realmente más recibes, ahí es cuando te cambia la percepción del diezmo, te cambia la percepción de las donaciones, te cambia todo. Entonces, si ya sabemos que el diezmo es tu servicio, es tu aportación a la sociedad, ¿qué estás aportando tú hoy? Macarena, es que yo no tengo tiempo. Vale, pues si no tienes tiempo, dona algo a una asociación, a una ONG, a algo que, bueno, que a ti te gustaría ayudar. Yo, por ejemplo, siempre le he dicho a Óscar que a mí me gusta ayudar a las asociaciones de animales, porque viven con lo que pueden. Nosotros cuando adoptamos a Guindilla estaba en una asociación en Valencia, en un pueblo de Valencia, y era una chica muy jovencita, más joven que nosotros, era una chica muy jovencita, amante de los animales, evidentemente, veterinaria, que su abuela tenía una caseta en un campo con un terreno muy grande y ella se dedicaba a coger animales. Y fíjate cómo es la cosa, que cuando acogimos a Guindilla nos dijo que teníamos que esterilizarla y tal. Y digo, ¿a qué veterinario? Porque eso normalmente va por asociaciones. Digo, ¿a qué veterinario la llevamos? Dice, déjame que te lo mire porque entre lo que le debo a uno y lo que le debo a otro todavía no sé cuál decirte. O sea, ella me estuvo contando que le debía como a un veterinario como casi 1.000 euros y a otro también casi otros 1.000 de todos los perros que iba recogiendo, que los iba llevando a que les hiciesen un chequeo, las vacunas, tal cual. Y todo eso lo pagaba ella luego poco a poco a los veterinarios. Eso es dar un servicio, ¿vale? Pero eso realmente es sin esperar nada a cambio, evidentemente, pero eso es, ahora no me sale la palabra, pero bueno, eso es algo como que llevas dentro, ¿vale? Pero eso, por ejemplo, es un propósito. Eso te da un propósito. Eso te llena ese hueco, ese vacío que te digo que muchas veces tenemos y no entendemos por qué. Entonces no tiene por qué ser tu caso, porque igual no tiene por qué ser tu caso, no es el mío, tampoco. Pero si no tienes tiempo, pues intenta de forma económica pues donar algo a alguna asociación que te guste, alguna ONG, algo que realmente, que tengas una causa que digas, oye, pues esto sí, a mí sí me gustaría aportar a esta causa, ¿no? Y cuando tú entiendes que el diezmo es eso, ¿vale? O sea, recuerda que el diezmo es tu aportación a la sociedad, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque al final ese servicio que tú das sin esperar nada a cambio es lo que llena ese hueco, ese vacío que muchas veces tenemos dentro y no sabemos por qué. Y esto todo lo cambió todo para mí, porque en el momento en el que nosotros entendimos esto y bueno, pues pasaron ciertas cosas en nuestra vida, fue en el momento en el que empezamos a compartirte esto. Empezamos a compartir toda nuestra vida en redes sociales. Nos puedes seguir por las historias. Ahí, o sea, si tú me conoces en redes sociales, te aseguro que si algún día nos vemos por la calle y nos conocemos, soy exactamente igual que te muestro en mis redes sociales o aquí en YouTube. Empezamos a compartir todo lo que habíamos aprendido, todo lo que nos había ayudado para llegar hasta aquí. Y este es mi servicio. Esto es lo que yo aporto sin esperar nada a cambio, porque muchas personas te cobran por este tipo de información. Yo te la doy completamente gratis. Es mi aportación, es mi servicio y eso te completa, eso te llena. O sea, eso cuando realmente hay personas que ven vídeos o escuchan podcasts como este y me mandan un mensajito, me mandan un mensaje directo por Instagram y me preguntan sobre algo del vídeo o del podcast o me dejan un mensaje en YouTube. Eso es lo que llena mi hueco, ese es mi propósito. O sea, realmente el propósito de todos es tener llenar ese tanque del servicio. Recuerda que esto te lo digo muchas veces, en la vida tenemos diferentes tanques, tenemos que tenerlos todos equilibrados, pero normalmente el tanque del servicio, del aportar sin esperar nada a cambio, vivimos en una sociedad muy egoísta en la que
realmente no es que seamos egoístas, es que bueno, es algo que es ya colectivo, ¿no? Cuando doy estoy esperando a ver qué voy a recibir y yo no te voy a dar si tú no me vas a dar nada. Pero cuando cambias ese chip y entiendes que tienes que compartir, que tienes que dar ese servicio, que tienes que servir, es que la frase lo dice. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y eso es lo que realmente te va a completar. O sea, si tú hoy sientes que tienes un vacío, sientes que todo parece que va bien, pero que aún así hay algo aquí dentro que no está lleno del todo, es porque no estás sirviendo. Es porque no estás dando tu diezmo. Entonces empieza a servir ya. Y lo que te digo, no te confundas y no pienses que solo debes hacerlo con dinero. Lo puedes hacer con dinero, lo puedes hacer con tiempo, lo puedes hacer con energía. Connie Méndez decía que ella el diezmo lo daba dando conferencias gratis. Ella era escritora, era conferencista, bueno, era cantante, hacía un montón de cosas, pero ella decía que ella siempre, su diezmo, siempre, esa aportación que ella le hacía a la sociedad, era siempre en conferencias gratis. Ella cobraba por toda la información que ya tenía, pero ya de vez en cuando hacía una conferencia gratis para las personas que no podían comprar sus libros o que no podían ir a sus conferencias, para que también tuvieran acceso a esa información. Y eso es el diezmo. Entonces, estos vídeos son el diezmo. Si tú tienes algo aquí dentro que sabes que puede aportar a la gente, que sabes que puede ayudar a muchos porque has pasado por algo, no sé, o sea, puede ser que hayas pasado por una ruptura, puede ser que hayas pasado, no sé, por algo, que hayas superado, no sé, una depresión, lo que sea. Eso que tú has vivido, esas vivencias que tú has tenido, pueden ayudar a muchas personas. Y te aseguro que si empiezas a compartirlas, eso es servir. Eso es servir, porque alguien te va a encontrar, te va a ver o te va a escuchar y va a decir, wow, si ella o él ha podido, yo también puedo, y vas a servir de inspiración. Y no hay más, no hay mejor servicio que ese. No hay mejor diezmo que ese, no hay mejor aportación que exactamente eso. Entonces yo te quería dejar por aquí esto, más que nada porque yo sé lo que es sentir ese vacío, yo sé lo que es sentir que todo parezca externamente que te vaya bien, pero internamente falte algo. Y por eso siempre te hablamos, tanto Óscar como yo, de trabajar el ser, de que primero trabajes dentro, todo empieza dentro y luego va hacia afuera. Entonces tienes que empezar a servir, tienes que empezar a dar tu diezmo. Recuerda, no le pongas connotaciones negativas, ya sabes lo que es tu aportación a la sociedad, es tu aportación al mundo. Entonces tú hoy, ¿qué estás aportando? Si no estás aportando nada, ese tanque está vacío, y si ese tanque está vacío, el que lo sufres eres tú. Por eso siempre ganas tú. Por eso cuando das, cuando sirves, siempre ganas tú. Por eso yo cuando te comparto todo esto, siempre gano yo, porque yo estoy reforzando la información. Porque el que más aprende es el que enseña, no el estudiante, es el profesor, es el maestro. Entonces todos son ventajas, todos son cosas positivas. Empieza a hacerlo ya, busca ese algo que quieras realmente ayudar, que quieras servir, como te decía. Puede ser, yo qué sé, pues no tienes por qué irte de voluntario ni nada de eso. Si te gusta, sí, no te quedes con esa espinita, pero busca algo que realmente te pueda llenar, con el que puedas llenar ese tanque. Recuerda que la intención es lo más importante. Si lo haces con intención de recibir algo a cambio, olvídate, eso le va a mandar un mensaje muy, 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 muy contradictorio al universo y va a ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, si no tienes claro que el propósito detrás de eso y la intención detrás de eso que vas a hacer, de ese diezmo, de ese servicio, de esa aportación que vas a hacer, es bueno y es de corazón y es desde el amor, si no lo tienes claro, no lo hagas. Es mejor que no hagas nada, ¿vale? Hazlo en el momento en el que ya tengas claro y digas, de verdad que esto me llena el alma. Y al final eso es lo que... es eso. Eso es el diezmo. Eso es servir. Es llenar. O sea, es... nutrir el alma, es nutrir el alma. Tú comes todos los días, ok, tú ves vídeos como este todos los días para nutrir tu mente, nutres tu cuerpo, nutres tu mente, pero ¿cómo estás nutriendo tu alma? Esa capacidad de servicio, ese diezmo, esa aportación es lo que nutre tu alma. Entonces tienes que empezar a trabajarlo. Te aseguro que en el momento en el que empieces a hacer esto, ese vacío va a desaparecer, se va a disolver completamente, simplemente por este hecho. Así que voy a seguir haciéndole los tuppers al Yayo, que hoy nos vamos a Valencia a verlo y nos vemos pronto. ¡Feliz día!